Si eres un ciudadano afluente en un estado mafioso, ¿cuándo crees que es el momento de enviar a tu jefe de la mafia a un exilio cómodo, preferiblemente en medio de la nada? Para los oligarcas rusos, el momento de actuar contra su líder podría estar cerca. ¿Pero por qué? Cuando comenzó la guerra en Ucrania, los expertos occidentales esperaban que la derrota militar y la presión de las sanciones económicas inspiraran acción contra Putin por parte de la élite afluente de Rusia. Rusia puede ser una dictadura, pero incluso los dictadores necesitan mantener contentos a sus seguidores. En los primeros días tras la aplicación de las sanciones, como en el Sistema Financiero Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, el rublo ruso se desplomó y la economía de Rusia se contrajo alrededor del 1.2% en 2022. Sin embargo, se recuperó en 2023, ya que Rusia explotó nuevas relaciones comerciales de energía con países como China, India y Turquía, que querían aprovechar los precios de ganga para el petróleo y el gas ruso. El crecimiento en 2023 fue de aproximadamente 3.6%. Rusia también creció un 4.7% en el primer semestre de 2024. Mientras tanto, el rublo se recuperó de su mínimo de 142.6 a 1 con el dólar estadounidense el 7 de marzo, 2022. Aunque nunca se recuperó completamente a los niveles previos a la guerra, generalmente se acercaba a ellos hasta 2024. El crecimiento económico de Rusia y los avances en el campo de batalla permitieron que Putin fuera reelegido como presidente de Rusia a principios de este año, con un legítimo 88% de los votos, el más alto en las 5 veces que se postuló para el cargo. En este punto, conviene recordar que el nuevo mejor amigo de Putin, Kim Jong-un, de Corea del Norte, también realiza elecciones simbólicas. La ceremonia electoral rusa coincidió con la baja moral y ayuda extranjera de Ucrania, y su alta escasez de municiones. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Occidente ha incrementado el apoyo militar y flexibilizado restricciones sobre el uso de misiles de largo alcance, como los Storm Shadow y ATACMS, por parte de Ucrania contra blancos en Rusia. Hay más. Las bajas rusas se dispararon durante el verano a medida que las nuevas armas y municiones de Ucrania hicieron que sus tácticas de desgaste fueran aún más costosas. El ejército ruso enfrentó grandes dificultades mientras avanzaba lentamente en el este de Ucrania. Ucrania infligió 70.000 bajas entre mayo y julio, una tasa de aproximadamente 1.000 por día y aproximadamente una décima parte del número total de muertos y heridos que Rusia había sufrido durante toda la guerra. A pesar de estas bajas, Putin no emitió otra orden de movilización, aunque está desesperadamente necesitado de más mano de obra. Probablemente entiende que sería ir demasiado lejos, incluso para él. La mayoría de los soldados en el frente son de las comunidades más pobres, minoritarias y marginadas de Rusia. Sin embargo, estas áreas ya han sufrido muchas bajas y están bajo presión, ya que muchos de los hombres en edad militar ya han sido reclutados. Una orden de movilización adicional requeriría un alcance más amplio. Probablemente tendría que incluir a hombres de Moscú y San Petersburgo, las ciudades más grandes de Rusia. Las élites rusas podrían ignorar la destrucción de las poblaciones en edad militar fuera del centro europeo del país, pero no están dispuestas a asumir los costos de la guerra ellas mismas. Putin entiende esto, y ha tenido mucho cuidado para evitar trasladar los costos de la guerra a las poblaciones acomodadas de Moscú y San Petersburgo. Esa política lo ha forzado a ser ingenioso para obtener trabajadores. Estos métodos han incluido reclutar tropas extranjeras de África, coaccionar a estudiantes extranjeros en Rusia para alistarse en el servicio militar, bajo amenaza de deportación o encarcelamiento, y tráfico de personas, donde agentes rusos engañan a hombres de India y otros países del sur de Asia con trabajos falsos que requieren servicio militar. Las élites de Rusia estaban bien con todo esto, pero algo cambió en agosto, algo que causó que el valor del rublo comenzara a colapsar nuevamente, algo que los expuso a las consecuencias de la guerra. El 6 de agosto, Ucrania inició una incursión en la región rusa de Kursk. Los reclutas mal entrenados que custodiaban las fronteras estaban desprevenidos y se rindieron. Las fortificaciones diseñadas para impedir el avance de las tropas enemigas fueron ineficaces. La ineficacia de las fortificaciones presuntamente similares a las que frenaron con éxito la ofensiva ucraniana en Zaporilla en 2023 probablemente se debió a un trabajo mal hecho. Los oficiales rusos corruptos se quedaron con el dinero asignado para ellos mismos. El resultado fue una construcción descuidada. En mayo de 2023, combatientes rusos pro-ucranianos ocuparon brevemente territorio en la región fronteriza de Belgorod antes de retirarse. La incursión en Belgorod expuso la debilidad de las defensas fronterizas rusas y provocó un gran caos en su frente interno. Rusia parece haber ignorado esto, creyendo que nunca podría repetirse. Ucrania aprovechó esta creencia y decidió lanzar una incursión mucho más grande ahora.
La ofensiva en las regiones de Kursk y Belgorod ha visto a Ucrania ocupar mucho más territorio en Rusia. La ocupación territorial en Rusia ha ampliado el alcance de las armas ucranianas. Aunque Ucrania no pueda usar sombras de tormenta y ataque MGC, su avance le ha permitido que sus armas de corto alcance alcancen nuevos objetivos. También le da a Ucrania territorio desde el cual lanzar más ataques con drones, a veces a largas distancias. Ucrania ha adquirido amplia experiencia en atacar con drones objetivos clave en Rusia. En junio, un ataque con drones dañó uno de los valiosos cazas Su-57 de Rusia. Ucrania también ha atacado Moscú. Ucrania ahora ataca objetivos de mayor valor en territorio ruso que ha ocupado. Durante mucho tiempo víctimas de los ataques de Rusia a su infraestructura energética civil, Ucrania le dio a Rusia una probada de su propia medicina el 1 de septiembre de 2024. Drones ucranianos atacaron una central eléctrica cerca de Moscú esa noche. Ucrania también ha capturado o apuntado a depósitos de petróleo y refinerías. Estas fuentes de energía no solo son importantes para la vida civil rusa, sino que son la columna vertebral de la economía de Rusia. El petróleo y el gas representaron el 22.4% de las exportaciones rusas en 2021 y del 30 al 50% de su presupuesto federal durante la década anterior a la guerra. El daño a estas instalaciones causó el desplome del rublo tras la incursión de Ucrania. Los ataques también fueron inoportunos para Rusia. El invierno se acerca y Putin deberá garantizar el suministro energético para calefaccionar los hogares. Un duro invierno en Moscú, por los ataques ucranianos a la infraestructura energética de Rusia, creará más descontento en casa. Putin puede sacrificar más de 1 millón de hombres para lograr sus metas en Ucrania, pero hasta ahora no está dispuesto a someter a los residentes de Moscú y San Petersburgo a los efectos directos o indirectos de la guerra. Por eso, exponer a la élite de Moscú al costo de la guerra es un objetivo de Ucrania. El presidente Zelensky ha pedido permiso para usar misiles de largo alcance contra blancos militares cerca de Moscú como parte de ataques de exhibición. Para mejorar aún más las cosas para Ucrania, el territorio ruso que ahora posee puede ser utilizado como una base relativamente segura para lanzar estos ataques. Esta área es relativamente segura porque Putin no puede bombardearla fácilmente. Hacerlo implicaría atacar a civiles de su propia nación. Puede que no le importe atacar a civiles en otros países como Ucrania y Siria, pero cuando su propio poder está amenazado, no es un movimiento que esté dispuesto a hacer. Putin podría tener otras preocupaciones también. El 28 de julio, asistió a un desfile naval en San Petersburgo. Se alega que Ucrania tenía el conocimiento y los medios para asesinarlo ese día, y Zelensky mencionó el pasado noviembre que si surgía la oportunidad, el ejército de su país tenía todo el derecho de aprovecharla. No obstante, los ucranianos requerirían armamento estadounidense para lograrlo. Washington rechazó esto en una supuesta llamada del nuevo ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Ucrania filtró información que demuestra su capacidad de actuar contra Putin en respuesta a la incursión de Rusia, obligándolo a reorganizar las tropas de los territorios ocupados en el este de Ucrania. También ha trasladado sistemas de defensa aérea de zonas cercanas al frente hacia Moscú, el Kremlin y Sochi, donde casualmente tiene una casa de vacaciones. Rusia podría estar sufriendo su mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial, pero al menos él se siente seguro. Empeorando la situación para Rusia, la incursión en Kursk y Belgorod se realizó con tanques occidentales liderando el ataque. Las potencias occidentales confirman que seguirán suministrando armas a Ucrania, incluso para la ofensiva, en lugar de desalentar su uso. No usar armas occidentales contra objetivos en Rusia era uno de los últimos tabúes que el presidente francés Emmanuel Macron mencionó a principios de este año. Este tabú podría estar comenzando a romperse ahora. El Occidente ha destinado importantes recursos diplomáticos, militares y económicos a Ucrania. Abandonar a Putin ahora que está en Rusia sería difícil sin perder prestigio y alentar a potencias autoritarias como China, Irán y Corea del Norte. La ofensiva de Ucrania en Rusia busca no solo humillar a Putin, sino también persuadir a sus aliados occidentales de relajar las restricciones sobre armas de largo alcance. Hasta ahora, estas solicitudes no han sido concedidas y la idea de usar misiles de largo alcance contra objetivos en el área de Moscú sigue siendo un sueño ucraniano. Ahora que Ucrania está realizando operaciones en Rusia, estos tabúes podrían romperse por sí mismos, un hecho del que seguramente es consciente. La ofensiva en territorio ruso ha deteriorado también la posición de Moscú en el escenario internacional. Más tarde en agosto, el día antes del Día de la Independencia de Ucrania, el presidente Zelensky recibió al primer ministro indio Narendra Modi. Esta reunión fue crucial, ya que en julio, Modi optó por visitar Moscú en lugar de Washington durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, decisión que recibió fuertes críticas internacionales.
se vio a Modi abrazando a Putin. No obstante, el ataque ucraniano a Rusia podría estar cambiando sus cálculos. En Ucrania, Modi manifestó su intención de participar personalmente en la negociación de un acuerdo de paz. Le dijo a Zelensky que un mes antes en Moscú le había dicho a Putin que el conflicto no se podía resolver en el campo de batalla. En la cumbre, Zelensky agradeció a Modi por respaldar la soberanía e integridad territorial ucraniana. Modi reiteró un sentir similar poco después. Esto fue significativo porque en junio, India participó en una cumbre de paz multilateral en Suiza. En esa cumbre, India no firmó un comunicado conjunto que enfatizaba el derecho a la integridad territorial de Ucrania y todos los demás estados. Al finalizar agosto, Zelensky esperaba aprovechar los lazos fortalecidos. Propuso una cumbre en India antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre. India ha sido reacia a involucrarse con Ucrania mientras excluye a Rusia, pero un portavoz del gobierno de Modi no descartó otra cumbre bilateral. Modi ha continuado insistiendo en que personalmente quiere desempeñar un papel constructivo en el proceso de paz. El fortalecimiento de los lazos entre Ucrania e India perjudicaría significativamente a Rusia. Las compras indias de energía rusa han sido cruciales para evitar el colapso de la economía y la moneda de este último. En julio de 2024, India superó a China como el mayor comprador de energía rusa. Esta es una relación que Rusia puede permitirse ver deteriorarse. Probablemente no sea una coincidencia que el rublo se desplomara cuando Modi expresó su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. Responder demasiado agresivamente contra la incursión ucraniana también pone en riesgo otra relación crítica para Rusia, la asociación estratégica con China. La amenaza de Putin de usar armas nucleares, que ha asustado a algunos legisladores occidentales de dar a Ucrania todo el equipo que desea, se mostrará cada vez más como una amenaza vacía mientras las tropas ucranianas ocupen territorio ruso. China ha insistido en que nunca se deben usar armas nucleares en el conflicto. Ucrania y Occidente han estado molestos con China por su postura pasiva sobre la guerra, pero esta ha sido su única política consistente desde el inicio de la invasión. Rusia depende de las compras de energía y piezas militares de China, por lo que no puede darse el lujo de enemistarse con Beijing. La continua demostración de Ucrania de que puede mantener territorio en Rusia, ganar más de él y atacar a los dos centros de población más preciados de Rusia hace más cada día para borrar las supuestas líneas rojas que Putin dibujó. Ucrania sabe que puede hacer esto, ya que Rusia no puede darse el lujo de hacer demasiadas amenazas nucleares y arriesgar su relación con China. Occidente posiblemente subestimó la habilidad de Putin para conservar el poder. Se mantuvo al inicio de la guerra, cuando la economía rusa parecía casi colapsar. Continuó aferrándose en la segunda mitad de 22, cuando las fuerzas rusas habían sido expulsadas de gran parte del territorio que habían tomado a principios de año. Pero ante estos recientes desarrollos y señales de debilidad, la élite de Rusia podría comenzar a cuestionar su lealtad a su dictador. Yevgeny Prigozhin, el difunto ex líder del grupo Wagner, provocó conmoción en junio de 2023 al rebelarse contra Putin y el entonces ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Wagner tomó el control del importante centro de suministros de Rostov del Don, antes de acercarse a Moscú y retroceder, gracias a un acuerdo negociado por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Prigozhin murió convenientemente en un accidente de avión unos meses después. El rápido fin de la revuelta reforzó el poder de Putin a corto plazo, pero estuvo extrañamente ausente durante la crisis. La ausencia de Putin y la necesidad de Lukashenko de terminar la revuelta podrían haber sembrado dudas sobre la fortaleza de Putin en las élites rusas. Las semillas dormían cuando Rusia parecía exitosa, pero ahora las cosas cambiaron gracias a que Ucrania mantiene territorio ruso. Habrá importantes consecuencias militares, económicas y geopolíticas que acompañarán esta nueva realidad. La incapacidad de expulsar rápidamente a las tropas ucranianas de las oblasts de Kursk y Belgorod ha señalado una debilidad mucho mayor por parte de Putin que hace un año, cuando las contraofensivas de Ucrania en Zaporilla y Donbass estaban estancadas. Ahora, con Ucrania en territorio ruso y el rublo en problemas de nuevo, hay más señales de problemas en casa. La primera señal ya se ha concretado. George Zakrevsky fue noticia el 14 de agosto. Zakrevsky lidera otra compañía militar privada rusa llamada Paladin. Previamente, sirvió en la Comité para la Seguridad del Estado y el Ejército Soviético. Durante ese periodo, participó en actividades que siguen siendo clasificadas. Paladin, aunque menos conocido que el grupo Wagner, tiene experiencias similares a esta unidad. Ha visto acción en África, donde protege objetivos estratégicos. Como leal instrumento de la política exterior rusa y compañero del Comité para la Seguridad del Estado, Zakrevsky no parece ser alguien que se volvería contra Putin. Pero hizo exactamente eso, en un llamado a la acción el mes pasado. Nuestro país está al borde del desastre o ya junto a él. Nuestro país ya está en problemas.
Drones vuelan por Rusia central, incluyendo Moscú y San Petersburgo, causando grandes problemas. Atacan incluso el Kremlin. Expulsan a nuestra flota del Mar Negro. Está siendo expulsada como si no fuéramos una gran potencia, con una gran flota, sino un país de tercera categoría. Nuestra fuerza aérea prácticamente no funciona porque también está siendo expulsada. Estamos en las mismas posiciones que ocupamos hace más de 2 años y en parte en las que nos retiramos. La población se está extinguiendo, empobreciéndose, bebiendo hasta la muerte. ¿A nadie le importa? Dedican todo su tiempo a transportar migrantes. Y todo esto fue hecho por el llamado presidente, el gran Putin. Tras una extensa denuncia de oficiales corruptos e ineptos en el ejército ruso, Zakrevsky concluyó: para los que están en las trincheras, saben muy bien el tipo de indecencia que ocurre allí en este momento. Ustedes conocen bien los rostros que se burlan de ustedes y su familia. Invitamos a todos a unirse a nuestro sindicato para salvar al país. Zakrevsky tomó un gran riesgo al denunciar a Putin y aún más al emitir un llamado a la acción contra él. Supuestamente, sus palabras se difundieron entre las élites rusas, probablemente porque algunos de sus colegas en las esferas militares y civiles compartían en privado sus sentimientos. Rusia es un país con una historia de cambios de régimen a raíz de guerras que no van bien. La derrota en la guerra ruso-japonesa casi depuso al zar Nicolás II. El frente ruso colapsó en la Primera Guerra Mundial, provocando 2 revoluciones que culminaron con la toma del poder bolchevique en el país. Putin enfrenta un dilema histórico que han enfrentado los detentadores de poder tiránico. Usan métodos despiadados para adquirir y mantener el poder, a menudo requiriendo la ayuda de aliados despiadados interesados en la continuación del régimen. No obstante, el líder de este régimen solo puede garantizar su supervivencia sirviendo a estos intereses. Si sienten que sus intereses ya no están siendo atendidos, los mafiosos se volverán contra su jefe, quien quedará esperando que una cómoda jubilación sea lo peor que le suceda. Mientras Ucrania siga manteniendo territorio en Rusia, es más probable que las cosas empeoren para Putin más allá del frente de batalla. Más reservas militares implican más bajas y una mayor demanda de mano de obra en Rusia, que solo puede satisfacerse mediante un aumento del reclutamiento, el retiro de tropas de Ucrania, o ambas medidas. Los éxitos ucranianos y los fracasos rusos en su propio territorio incrementan la posibilidad de que Ucrania utilice armas occidentales contra objetivos militares cerca de Moscú y San Petersburgo, mientras los líderes occidentales advierten que las amenazas de Putin son un farol. Mientras tanto, más muestras de debilidad rusa podrían llevar a que estados antes favorables a Rusia, como India y China, reevalúen sus intereses. Mientras más cosas salen mal simultáneamente, más débil se vuelve Putin a nivel interno. Eventualmente, la maquinaria que lo sostiene en el poder decidirá que él está perdiendo más de lo que gana. Es poco probable que Ucrania pueda derrotar a Rusia directamente en los campos de batalla del este de Ucrania, y viceversa, pero todas las guerras son asuntos políticos ante todo. Si Putin pierde el poder, Ucrania gana. Parece que los ucranianos han calculado que esta es su mejor estrategia y han actuado en consecuencia. Si en semanas se logró tener tropas en Rusia para derribar un bastión del régimen, Kiev tendría motivos para ser optimista sobre mayores avances por cada palmo de terreno ganado en territorio ruso. ¿Qué crees que vendrá después en Rusia mientras Ucrania continúa sus operaciones en Kursk y Belgorod? ¿Qué consecuencias militares, políticas, económicas y diplomáticas trae su presencia continua allí? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda presionar el botón de me gusta y suscribirte para más análisis militares de expertos. Ahora ve y revisa el colapso del ejército ruso o haz clic en este otro video.